Bueno, buenas noches a todos. Lo primero, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a la charla. Y nada, comienzo presentándome. Mi nombre es Jorge Rojas Mederos, actualmente entrenador del Real Club Náutico Tercera FEP. Soy también profesor del Colegio Pureza María y llevo varios años vinculado a la Federación Canaria. Este año, pues, por tema de horarios y dificultad, pues por mucha carga de trabajo, pues no puedo estar con ellos, pero bueno, nada, presentarme de esta forma y nada, espero que les guste la charla, cualquier cosita que necesiten pueden pararme, preguntarme y si no al final pues comentar sus sugerencias, preguntas y demás. Bueno, lo primero, ¿por qué metodología y planificación de entrenamiento? Reflexionando un poco sobre esto, pues pienso que el baloncesto es ritmo, es energía, es decisión, pero detrás de cada jugada, detrás de cada pase, detrás de cada tiro, hay algo que casi nadie ve, que es el método que nos encargamos nosotros de que salga eso para adelante. Los jugadores ganan partidos, pero los entrenadores construyen, educan jugadores, más en nuestro caso, que no sé si están todos ahí en etapa de formación, pero yo me considero un entrenador de formación. Este año que estoy entrenando al equipo Tercera FEP, pues sigo con esa idea. Esa construcción nace de la planificación, nace del orden, del detalle, nace de entender que cada sesión, cada ejercicio, cada corrección es una pieza clave para construir la identidad del equipo. Porque entrenar no es repetir, entrenar es dar sentido a la repetición. Nuestro trabajo no se mide en victoria, sino en cómo conseguimos que el equipo piense, cómo conseguimos que el equipo se mueva, compita con sentido. Entonces, la metodología, desde mi punto de vista, no es teoría, es ese lenguaje invisible que conecta la idea con la ejecución. Y cuando ese lenguaje es claro, el juego va a fluir, ¿vale? Las próximas semanas ¿Me escucha o alguien está preguntando algo? Bueno, continúo. Nada, hoy no vamos a hablar solo de ejercicios, sino de cómo construir una buena metodología, una buena planificación de entrenamiento. Bueno, la importancia que les comento de tener una metodología clara, una metodología que llevar a cabo según la categoría y el grupo de trabajo. Desde mi punto de vista, cada uno tiene que tener su metodología propia, tratando de siempre seguir una línea de club, tener una identidad, pero eso, cada uno pues seguir su propia metodología. Tener una buena planificación de entrenamiento, para mí es fundamental, y ser profesionales de formación. Eso es una idea que saqué de un entrenador para mi referente hace muchos años y creo que es clave. Aunque entrenes un equipo mini básquet, entrenes un equipo infantil, es fundamental ser profesionales. ¿En qué sentido? En el sentido de prepararse sus entrenamientos, dedicarle tiempo en pretemporada o antes de la pretemporada, hacer una pequeña planificación anual y luego cada semana hacer esa planificación semanal o mensual, según cómo considere cada uno. Yo soy de hacer una planificación a largo plazo, pero después cada semana vamos estructurando según las necesidades semanales del grupo, ¿vale? Pero lo que sí es clave es que sea un equipo mini básquet, un equipo infantil, lo que sea, ser profesionales, como si estoy entrenando a un equipo profesional, ¿vale? Tener claro, una metodología clara y una buena planificación son la base del desarrollo y del rendimiento en el baloncesto. Entrenar no es repetir, es construir, con lo cual les invito a ellos, a que sean profesionales de formación, a que se pongan las pilas, se estructuren y cada semana tengan esa motivación por estructurar sus entrenamientos porque les va a dar buenos resultados a medio y largo plazo. Bueno, empezamos definiendo un poco lo que es metodología. ¿Qué entendemos por metodología de entrenamiento? Pues el conjunto de prácticas, de procedimientos, reglas que utilizamos los entrenadores, ya sean entrenadores, profesores, cualquier persona que está educando, para llevar a cabo su labor. Es decir, un conjunto de métodos de trabajo, como aquí se define. Principios metodológicos clave.
para mí fundamentales, pues progresión y adaptación, ir siempre de lo simple a lo complejo, sea la categoría que sea, hay que empezar de lo más sencillo y poco a poco ir avanzando. Individualización, cada persona es diferente, cada jugador es diferente, en función de cada uno, pues va subiendo el nivel o estás trabajando conceptos más básicos, pero tener claro eso, que cada persona es diferente y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Globalidad, entrenar con sentido del juego, no por partes desconectadas. Eso es fundamental para que todo tenga cohesión. Tener feedback y una evaluación continua de uno mismo, hacerse sus propias autoevaluaciones cuando pasan semanas, cuando pasan meses, para poder medir y ajustar. Termino la temporada, hago también un balance de cómo ha ido, el trabajo que he ido llevando, cómo lo he estructurado y en función de eso, pues la temporada siguiente modificar cositas. Eso es lo que nos va a enriquecer como entrenadores. Y transferencias, lo que se entrena debe aparecer en el partido, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, el método de enseñanza, el principal objetivo que tenemos, yo creo que lo tienen que tener todos claro, es que el jugador aprenda. Guía para conseguirlo, súper importante, tener paciencia. Vuelvo a repetirme, sea la que sea, sean jugadores profesionales, sean jugadores de formación, la que tengan, hay que tener paciencia. Cada uno tiene sus ritmos y es importante adaptarse a ellos. Transmitir de forma asertiva, tener una comunicación positiva y eso que para mí es fundamental. Conseguir que el mensaje llegue y va a llegar de esta manera mejor. Si tengo una comunicación asertiva, el mensaje a los jugadores va a ser mucho, les va a llegar antes y les va a llegar mejor. Y la corrección. Para mí, súper importante en formación es la corrección. Hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Veo entrenadores, ves incluso vídeos por internet en el que te aparecen unos circuitos, vamos, fantásticos, con conos, con un montón de material, en clínica, en campus más bien, pero si el entrenador no está encima del jugador corrigiendo, al final no sirve de nada. Por mi experiencia propia, ¿eh? Habrá quien piense diferente, pero para mí es la clave fundamental, porque al final si veo que un jugador está repitiendo y repite una, dos, tres veces y está haciendo posturas mal, está haciendo cualquier tipo de movimiento mal, si no lo corregimos, al final lo que vamos a crear es un mal hábito que después a largo plazo va a ser más complicado corregir. Y eso es lo que el día de mañana pues vemos jugadores de categorías ya terminando su formación, que es imposible corregirle malas posturas, malos gestos técnicos, que podría ser que un jugador físicamente no tenga un físico brutal y solo por el talento, por esos gestos técnicos que le he enseñado desde pequeño, ya va a poder ser un jugador y va a poder seguir jugando a largo plazo. Entonces, por eso para mí la corrección es clave, es una de las claves de todo este proceso. Factores que influyen en el método, la motivación, por supuesto, que tenemos que generarla nosotros, la actitud, el entorno y las cualidades. Y son factores que somos personas muy importantes que tenemos que influir en el jugador de estos 4 puntos. En cuanto a la corrección, ¿cuándo corregimos? En el momento del error, cuando realiza varias repeticiones, al final del ejercicio. Vamos a ir por partes, porque desde mi punto de vista, según lo que vayamos a corregir, debemos corregir en el momento, cuando lleva varias repeticiones o al finalizar el ejercicio. Me gustaría que piensa alguna de las personas que está escuchándonos, ¿qué opinan de esto? ¿Cuándo ven conveniente corregir? Me gustaría un poco de participación aquí. Va. ¿Me oyes? Sí, se te escucha perfectamente. Ah, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Iván, perdona.
Iván, ¿de dónde eres? De Barcelona. Ok, Yo creo que en un entreno con los de categorías pequeñas como los nuestros, yo intentaría corregirlo en el momento para vale. que Como los nuestros, ¿a qué categoría te refieres? no, digo porque como el curso del nivel 1 siempre está, como siempre Sí, estamos hablando de minis orientado más infantiles, a mini de esta zona, formación, ¿vale? sí. Igual a los más, a partir de cadete, igual sí que igual dejaría que él se exprese y luego ver qué pasa. Si se repite el error, pues Sí. Bueno, en el momento del error, desde mi punto de vista, bueno, ahora lo llevo un poco más adelante. O sea, ¿crees que siempre es el momento del error? no, siempre no, depende del tipo de error que se cometa. Si es un error Ok, que requiere una corrección inmediata, sí. Si es algo que se puede hablar luego porque es algo de entendimiento del ejercicio o de determinadas cosas, no. sí. No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí paso la diapositiva y más o menos, ¿qué corregimos? Los errores en un fundamento técnico, la postura corporal, los errores técnico-tácticos, actitudinales. Pues mira, desde mi punto de vista, los errores en fundamentos técnicos hay que corregirlos al momento. Porque lo que comentaba antes, si continuamos realizando ese error, se crea un mal hábito, al final se repite una, dos, tres veces y luego es más complicado corregirlo. Las posturas, pues más de lo mismo. O sea, fundamentos técnicos y posturas corporales que realiza mal el chico, hay que corregirlos sobre la marcha. Errores técnico-tácticos, pues tras varias repeticiones. ¿Por qué? Porque puede ser un error técnico-táctico que surge si estamos en momentos de competición, surge por las defensas del otro equipo o de sus compañeros si estamos jugando en el entreno. Entonces, cuando ya ha sucedido varias veces, pues puedes pararlo y corregirlo. Si estamos en situaciones de trabajando contra cero, pues dejaría varias veces para que el propio jugador sea capaz de razonar, tener esa toma de decisiones de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal y generar eso, una toma de decisiones de una reflexión por parte del jugador. Si ya continúa teniendo esos errores continuamente, pues ya pararlo e intentar corregirlo. Y los errores actitudinales, pues yo soy de parar en el momento, dependiendo de qué error, parar en el momento y decirle lo que tiene que corregir. Bueno, después tenía por aquí cómo corregir de forma individual, de manera colectiva. Yo creo que lo mismo, depende de la situación, depende de si es un error en un gesto técnico, como comentábamos al principio, pues hay que pararlo, llamarlo por un ladito, y si es un error en un gesto técnico que están realizando varios de los jugadores, paras al gran grupo, los llamas a todos y ahí haces la corrección colectiva. Importante en la corrección colectiva, bueno, y en la individual igual, que sea con un lenguaje positivo, lo que comentaba antes, comunicación asertiva es fundamental. Darle feedback y luego generar reflexión, que el chico sea capaz de decir, vale, esto lo hago por esto. Hacerles que reflexionen, mira, ¿por qué estás haciendo este gesto mal? Fíjate que ir comentándoles sobre lo que ha hecho mal y así creo que esa corrección se le va a quedar al chico y va a intentar no volver a repetirla, a repetir el error, perdón. Vale, yo es que soy un friki del baloncesto de la técnica individual, ¿vale? Entonces, me gusta mucho y quería comentar aquí errores comunes a corregir y bueno, a ver qué opinan, cada uno su opinión, pero bueno, quería comentar algunos aspectos que desde mi punto de vista son importantísimos, sobre todo en formación, desde categoría pre-mini, mini, preinfantil e infantil, que tienen que estar interiorizados para conseguir que eso, en categorías ya preinfantiles, infantiles, tengan adquiridos estos conceptos, porque si pasan sin algunos de estos conceptos a categorías cadetes junior, pues en vez de tener un jugador con buenos gestos técnicos, pues vamos a tener un jugador normalito,
¿vale? Y es lo que comentaba antes, al final un jugador que técnicamente está bastante bien hecho, aunque tenga peor físico que otros, va a poder jugar perfectamente a buen nivel en categorías de formación. Errores comunes a corregir en el bote. Importantísimo estar pendientes de que el bote no sea un bote blando, que no bote cerca del cuerpo, que no controlar las distintas alturas. Es importantísimo que el jugador controle el bote alto, sea capaz de botar bajo, enseñar el balón en cambios de mano. Eso hay que pararlo sí o sí siempre. Y pararlo y pararse con ese chico y que no enseñe. Son gestos que, no sé, a mí yo es que los veo y tengo que parar al chico y decírselo, porque al final, lo que comentaba antes, tenemos un circuito precioso con conos, dimas, no sé qué, pero el chico está de un cono a otro, enseñando el balón en todos los cambios de mano, no hace la postura bien, al final va a llegar al partido, va a perder el balón, no va a tener un buen dominio del bote y va a tener ese mal hábito que el día de mañana le va a repercutir negativamente y le va a costar corregir cuando realiza muchas repeticiones. Y luego algo que hay que también corregir es que no controle las diferentes caras del balón, ¿vale? Respecto al pase, el no pasar duro, hay que corregirlo. Dime. Perdón que te corte. ¿Qué significa lo de la cara de balón? Caras laterales del balón, ser capaz de... ¿Me ves? Yo es que no me veo a mí, solo veo la proyección. ¿Me ves? Sí, sí, te vemos. Vale. Sí, te veo, te veo. Ser capaz de coger el balón por la cara lateral en el bote, ¿vale? Cara alta del balón y la cara lateral, ¿vale? Para mí es fundamental controlar las diferentes caras del balón cuando va botando. Como el bote bolsillo, ¿no? ¿Te refieres, no? Dime. El bote de bolsillo, el de póker. Sí, lo llaman ahora mucho bote de bolsillo. Y bueno, sí, se trabaja mucho en tecnificaciones así que ves por redes sociales. Ese bote ahí lateral es eso, dominar las caras del balón, ser capaz de hacer pequeñas retenciones aguantando con la cara lateral, ¿vale? Y el bote duro, que normal, por la cara alta del balón. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Respecto al pase, la importancia de pasar duro, ¿vale? Si vemos que los jugadores no están pasando duro, pararlos y el pase tiene que ser nítido, tiene que llegar duro al compañero. No utilizar las muñecas para dirigir el pase, para mí es fundamental. Estén trabajando con niños con pases a dos manos o estén trabajando una mano. El uso de la muñeca en el pase le va a dar más potencia y dirección al balón. Entonces, aparte del uso de dedos, trabajar también el uso de la muñeca para dirigir el pase. Y luego hay que corregir el no pasar desde y al lugar adecuado según la situación, ¿vale? Esto ya va en función de la categoría. En categorías más pequeñas, pues se trabajan pases más sencillos, pero ya en categorías de jugadores mini de nivel ya puedes ir trabajando pues pases laterales, pases tras bote y según las situaciones. Luego, en cuanto al tiro, fundamental empezar por los pies, que tengan una buena colocación de pies. La apertura del codo es algo que hay que corregir desde que son pequeñitos, estar encima de ellos para que tienen. Si es verdad que cuando son muy pequeños, pues a veces por fuerza tiran con las dos manos, tiran con el codo abierto, pues esa apertura del codo que sea en la mayor la medida de lo posible, siempre pegado al cuerpo, no tenerlo nunca abierto, ¿vale? Luego a la hora de ya empezar el lanzamiento, el estirar el brazo con el codo totalmente extendido y acabar dejando la mano arriba. Y controlar esos ángulos menores de 90 grados. Cuando hacen este ángulo menor de 90 grados, al final lo que hace es tirar con la parte del antebrazo y es un tiro medio catapulta, por así decir. Entonces, controlar que esos ángulos sean de 90 grados o mayor. En cuanto a las terminaciones, algo fundamental que es el estirar bien el cuerpo, no que venga, damos dos pasos y arriba, no, doy dos pasos y estoy encima del chico para que extienda bien el brazo y para que suba la rodilla. Para mí es fundamental lo de saltar porque le va a generar más potencia en el salto, más equilibrio en el salto, en la terminación.
es fundamental. Y luego el bailar el balón. Hay muchos chicos que cuando son pequeños van haciendo la penetración, en el primer paso, la terminación, primer paso, sujetan el balón y muchas veces no les enseñamos a que hay que seguir protegiéndolo en ese lado. Y los niños ya por sí dan primer paso, el segundo llevan el balón al otro lado. Eso es lo que yo llamo bailar el balón. ¿Qué pasa? Que en el otro lado vas a tener al defensor el día de mañana. Cuando son muy pequeñitos, pues ahora ellos corren y juegan muchos por cero, pero es súper importante lo de la corrección del baile del balón. Y importantísimo los movimientos de pies. Es algo que muchos entrenadores tienen olvidados en formación y para mí es una clave en el baloncesto súper importante. Trabajar paradas, no pivotar bien es fundamental, flexionar bien en las piernas y separarlas, ¿vale? El no separar las piernas, al final pierdes equilibrio. Entonces, la flexión y separar las piernas es clave en esas etapas de pequeños, de pre-minibásquet, minibásquet. Hay que influir mucho en esto, incluso ya cuando los jugadores están en etapa de preinfantil, infantil, hay muchos chicos que no se flexionan bien, que no pivotan bien, entonces ser capaces de pararlos, detectar esos errores, para mí es clave para su formación, para la mejora del jugador. Los conceptos clave a tener en cuenta, pues preferible enseñar poco y bien que mucho y mal. Ir de menos a más, pero ir poquito a poco. Si veo que un jugador no ha pasado un proceso en el que estoy haciendo un pivote normal, pues no voy a pasar a una salida abierta, ¿vale? No sé hacer la salida cruzada, no puedo salir a hacer la salida abierta. No sé hacer una terminación con 2 pasos bien hechos de una entrada, no voy a pasar a hacer una extensión. Ir siempre poco a poco. Mejor calidad que cantidad. Eso yo creo que es algo que todos deben tener claro. Luego, reflexionar sobre la capacidad de aprendizaje y asimilación. No todos aprendemos igual, los chicos, pues más de lo mismo. Enseñar con un orden lógico y progresivo, lo que comentaba anteriormente. Después, adaptar nuestra enseñanza al nivel de habilidad de los jugadores. No nos van a llegar jugadores formados nunca. Entonces, vamos a tener siempre que adaptar nuestra enseñanza, nuestra metodología, según el nivel de los jugadores que me llegan cada temporada. Exponer nuevos conceptos o habilidades en función de lo anterior, ¿vale? Cuando voy preparando los siguientes entrenamientos, siempre ir trabajando en función de lo que has trabajado previamente. Repetición con continuidad en el tiempo, todas las enseñanzas. Al final, todo se mejora con repetición, repetición, repetición. Pero, entre medio de esa repetición, corregir cuando estamos haciendo los gestos mal, ¿vale? Para mí es repetición, corrección. Siempre corrigiendo en medio de todo para no crear esos malos hábitos. Dar importancia al entrenamiento y al trabajo diario como herramienta clave para el aprendizaje. Luego, crear un entorno y un clima emocional positivo en niños, en formación con chicos, es que incluso, ya te digo, hasta chicos junior, chicos semiprofesionales. Este año que entreno a un equipo tercera FEP, lo del clima emocional positivo, que haya un entorno en el que todos estén contentos, para mí es fundamental. Porque la motivación de los jugadores, de los chicos para llegar al entrenamiento es otra. Y provocar la reflexión para que comprendan el juego. Para mí cada uno tiene que, poco a poco, con el tiempo, ir construyendo su propia metodología a partir de entrenadores referentes. Yo, la verdad es que por los años que llevo desde pequeño jugando a baloncesto, te vas quedando con cositas. A medida que vas empezando a entrenar, pues eso, te vas quedando con detalles de un entrenador, de otro, de compañeros. Entonces, eso, de tus propios entrenadores de referentes, de la experiencia, de ensayo-error cada temporada. Y luego es algo fundamental, estar en continua formación y actualización a partir de clinic, charlas. Actualmente en redes sociales se puede aprender muchísimo. Tanto en Twitter como en Instagram se ve mucho contenido en el que se puede aprender detalles técnicos a trabajar. Pero lo importante no es poner a los jugadores a hacer esos circuitos y esos detalles técnicos, sino ser capaces de reconocer los errores que están haciendo los chicos y esos detalles técnicos que hay que corregir.
y llevarla a la práctica. La propia metodología que vaya cogiendo cada uno, ponerla en práctica. Les voy a hablar un poquito de mi metodología. Pues soy un entrenador activo, dinámico, intenso. Me gusta estar ahí muy metido en el entreno, exigir a los jugadores. Soy bastante motivador. Creo mucho en el refuerzo positivo. Yo creo que eso es algo fundamental para que los jugadores, los equipos crezcan, pero también ser serio, exigente, respetuoso, preocupado y reflexivo. Lo de ser reflexivo creo que es fundamental. Ya lo he comentado ya en algunos momentos de la charla. Analizar cómo nos van saliendo las cosas durante las semanas, durante la temporada, ir cambiando y de cara a la siguiente temporada, pues eso, en función del análisis que hice el año anterior, pues va modificando cositas. Para eso lo que es importante, pues tener tu libretita de entrenamientos, de entreno a un equipo infantil, pues el año siguiente te puedes ir a buscar en la libretita del equipo infantil o en tu planificación en internet, si utilizan tablet o hoja de cálculo de forma virtual, pues más de lo mismo. Tener ahí una biblioteca de trabajo de años anteriores que puedas sacar y decir, pues mira, esto me funcionó, pues voy a usarlo de nuevo, o esto no, lo quito y voy cambiando, ¿vale? Vale, en cuanto a la planificación de entreno, planificación, ordenar las cosas en el tiempo, tenemos que tener un objetivo del entrenamiento, es fundamental. ¿Qué finalidad tenemos con este entreno? Luego, diseño del entreno y la temporalización. Principios que guían el entrenamiento. Progresión y adaptación, individualización. Yo creo que es fundamental, según el equipo que tengas, adaptarte y también adaptarte a los jugadores. Que tenga un significado, que lleve transferencia, ¿vale? Lo que llevamos al entreno, que llevarlo a la pista al día de competición y que tenga un feedback inteligente. Vale. El objetivo del entreno va a depender del momento de la temporada y de lo que queremos trabajar. Pueden ser desde aspectos técnico-tácticos individuales como colectivos, ofensivos, defensivos, aspectos actitudinales. La actitud se trabaja, el ánimo, el apoyo se trabaja, pero es que tienen que entrenarlo en cada entrenamiento. Es fundamental, no pretendan que el equipo llegue al partido el sábado y los chicos se pongan a animar y se pongan a aplaudir y le choquen la mano al compañero. No. Para crear esa sinergia de equipo, tú lo tienes que entrenar desde cada día, ¿vale? En cada día entreno hay que entrenarlo. Si tienen la suerte de tener entrenadores ayudantes, ponerles esas funciones de, oye, encárgate de que Pepito, Menganito estén aplaudiendo, que cuando suceda una buena defensa, que los que están descansando aplaudan. Hay que entrenarlo. Y poner normas también para mejorar la actitud y el apoyo a los compañeros, al equipo. Y luego, en cuanto al objetivo del entreno, recordar y preguntar por el objetivo. Y hay días que cada 2 por 3, incluso con los jugadores este año del tercera FEB, les pregunto, estamos trabajando cualquier objetivo defensivo y durante el entreno lo paras cuando están teniendo errores en ese objetivo que quieres trabajar, en ese fundamento que quieres trabajar más, paras en medio del entrenamiento, oye, ¿cuál era el objetivo? No estamos cumpliendo con él. Vamos a recordar cuál es el objetivo, vamos a influir más hoy en esto. En cuanto a la finalidad del entreno, tiene que estar relacionado con un aprendizaje, eso por supuesto, con una mejora y una mejora en diferentes aspectos. Aspectos técnico-tácticos, defensivos, actitudinales, de toma de decisiones, un aspecto fundamental la toma de decisiones de los chicos. Puede ser un objetivo físico también, la finalidad del entreno, o de gestión de grupo. Bueno, en cuanto al diseño de entrenamiento, yo soy de siempre empezar con un pequeño calentamiento, con tiro, pues puede ser tiro por posiciones, ruedas de tiro,
ruedas de pase, juegos, en función de la categoría de los chicos, pues organizas el calentamiento de una manera u otra. Actualmente con equipos que ya quieres que tengan un cierto nivel táctico, ¿vale? Pues puedes ir metiendo partes de la táctica en ruedas de tiro. Para mí es algo que le dedico mucho los últimos años, pues sea con equipos cadetes juniors, si quieres meter movimientos tácticos, pues metes ruedas de tiro en función del movimiento que quieres ir metiendo y quieras o no, anticipas, adelantas trabajo del que viene posteriormente, ¿vale? En épocas de preparar un campeonato con selecciones es algo que hacemos y yo creo que es fundamental, porque en poco tiempo eres capaz de sacar mucho partido. Importante el diseño de entreno, que tenga una parte técnica individual, que haya trabajo defensivo, que haya táctica individual, táctica colectiva. Luego ya hay veces que puedes organizarte y dices, pues mira, le voy a dedicar más el lunes o el martes a la defensa y el miércoles al ataque, en función de cómo está yendo la temporada, en función de las necesidades del grupo. Pero para mí casi todos los entrenos deben tener, aparte del calentamiento, un poquito de técnica individual, unas pinceladas de trabajo defensivo y luego un poco de táctica individual y táctica colectiva. Y llevarlo a competir entre ellos. Al final, tanto los niños como los adultos lo que quieren es competir. Y al final juegan a baloncesto para competir, así que tenga un poquito de competitividad, ya sea en ejercicios, en juegos, en ruedas de tiro, siempre se puede meter también la competición. O en situaciones de competición de 1x1, 2x2, 3x3, 5x5, lo que sea. Vale, en cuanto a esto que estamos hablando, a la técnica individual, trabajo defensivo, táctica y demás, transferirlo después con oposición. No trabajamos técnica individual de bote y luego no hago nada de posición en función de ese bote. Si estamos trabajando cambios de mano, pues luego realizo un ejercicio de 1x1 en el que el jugador que está trabajando tales cambios de mano tenga un defensor delante y tenga que realizar esos cambios con un defensor, ¿vale? Estoy trabajando situaciones de 1x0 con fintas del bote, pues venga, a un 1x1 trabajando las fintas del bote que hicimos anteriormente. Lo mismo con la táctica individual y colectiva. Y generar esa toma de decisiones de los chicos. ¿Cuándo programar nuestro entreno? ¿Cuándo diseñarlo? ¿Qué opinan? ¿Quieren opinar ahí alguno para que no se duerman? No sé si hay gente conectada, todavía no. Le estoy dando mucho la chapa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Anelida Cuba. Yo pienso que el entrenamiento, tú tienes que llegar a tu entrenamiento con todo lo que vas a realizar en esas 2 horas, hora y media. No Sí. vas a ponerte a dar explicaciones en medio si sabes lo que vas a trabajar. Y todo dependiendo si tienes partido, si no tienes partido, dependiendo de la semana y todas esas cosas. Sí. O sea que eres partidaria de planificar tu entrenamiento, diseñarlo antes del entreno, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Siempre, fundamental. Incluso planificarte semanalmente te da una línea un poquito más de trabajo. Yo soy de planificar semanalmente, tener una idea y luego hay días que diseñas al día, pero prácticamente tienes que tener una idea desde el domingo, el lunes, antes de comenzar la semana de entrenamientos, de lo que vas a trabajar durante esa semana. Ok, gracias. Nada. Jorge, disculpa. Sí. Sí, disculpa que tengo mal la voz. Mi nombre es Emilio Llanes. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez le pides consejos a tus jugadores a la hora de programar los entrenamientos? Dependiendo de la categoría y la confianza y el nivel que tengas, que crees que tiene ese jugador, pero en formación normalmente no. En categorías ya semiprofesionales, pues sí, puedes comentarlo. Si es verdad que si tienes ayudantes, pues lo comentas con tus ayudantes, ¿no? Pero sí es verdad que suelo pedir consejos más al coordinador que tenga a mi lado, a mi compañero ayudante,
pero sí alguna vez lo he comentado. Oye, ¿qué les parece esto? ¿Cómo ven tal cosa esta semana o la otra? Si tienes alguna duda, si quieres también recibir tú un poco de feedback, no está de más preguntar, no siempre. Al final el jugador se va a acostumbrar a, le dije todo al entrenador, pues vamos a conseguir que hagamos tal. No, pero de vez en cuando no es mala. Al final le estás haciendo partícipe del trabajo y yo creo que el jugador se ve ahí más integrado, de hecho, en el grupo y yo creo que es motivante para ellos. Y Jorge, y otra pregunta. Con tu dilatada experiencia que tienes, ¿has pensado que corregir los errores no estamos cortando la libertad de los jugadores en la práctica del deporte? ¿Cómo lo ves a lo largo de la trayectoria? ¿En qué momento te has dado cuenta que a lo mejor es demasiado la corrección, buscando ese punto medio? Es decir, en toda tu trayectoria, ¿qué nos puedes comentar sobre esa corrección de los errores como freno a la libertad del jugador y que suponga después que sea más un robot que un jugador de estilo libre? Es que es dependiendo, porque al final tú quieres un estilo libre de un jugador de un chico que juegue bien a baloncesto. Pero si el chico empieza a hacer fundamentos mal, bota mal, pasa mal, estamos hablando, entiendo, de jugadores pequeños de formación, ¿no? Si le dejas la total libertad, yo pienso que no va a llegar a ser un buen jugador. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que tienes que corregírselos tú como entrenador. O sea, para mí es fundamental la corrección. Sí, yo te lo comento porque cuando asisto a entrenamiento o a partido, hay de todo, ¿no? Pero veo que a lo mejor se insiste mucho en el error, se corrige mucho el error táctico y al final ves los entrenamientos con demasiada monotonía, no son divertidos, donde el jugador se frustra y no se divierte. Entonces, hombre, con tu experiencia. Sí, yo creo que lo importante es diseñar un entrenamiento al que al chico le divierta, dependiendo de la etapa, de la edad del jugador, pues te interesa más hacer juegos, hacer dinámicas en las que los niños se lo estén pasando bien, ejercicios que les diviertan. No puedes hacer ejercicios en los que haya 5 niños en una fila esperando, no, tienes que hacer ejercicios, diseñar ejercicios en los que los jugadores estén el mayor tiempo de interacción posible con el balón, con la actividad, con la canasta, en función de la edad. Ya cuando van subiendo de edad, pues hay gestos técnicos que hay que corregir, pararlos, porque al final cuando se repite, ya no te hablo solo del bote o del tiro, sino el mismo pase, hay que parar esos gestos. A la hora de bloqueo de rebote, sí queremos que el jugador llegue a cierto nivel como jugador, que siga jugando el día de mañana. Y que yo pienso que con el tiempo se va a divertir más. Al final es como el colegio, al final la escuela nos tiene que corregir cuando hacemos las cosas mal. Pues yo creo que está bien darle libertad, que los jugadores creen, por supuesto, pero hasta cierto límite, cuando hacen ciertos movimientos, ciertas posturas, ciertos hábitos mal, pararlos y corregirlos creo que es clave. Hola Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Soy Carlos. Bueno. Quería preguntarte, siguiendo este mismo hilo, si te has encontrado jugadores de formación de categoría preinfantil o infantil que tengan pues ya determinadas manías o gestos que tú consideres que son incorregibles o que te hayas encontrado un reto muy grande, y si nos encontramos esos jugadores, si crees que merece la pena invertir un tiempo muy grande en ellos, ¿cómo se puede hacer para salvar a ese jugador que ya tiene unas mañas que son difíciles, ¿no? Sí, no, es muy buena pregunta, es una pregunta para reflexionar bastante. Yo creo que ahí ya depende de la proyección que veas en el jugador y la proyección que veas no solo en este año es con ese chico en tu equipo, sino la proyección que crees que pueda tener ese jugador. Porque si crees que el chico va a jugar este año nada más, pues bueno, corrígele en la medida de lo posible, pero si crees que es un chico que por su forma física dices, guau, este tío con el tiempo puede llegar a jugar un poquito más, divertirse el básquet jugando, vete tú a saber, si en primera autonómica toda su vida y mientras estudia le dedica mucho tiempo al baloncesto, o en tercera FEP,
Entonces yo creo, o más allá, entonces yo creo que ahí sí tienes que invertir tiempo, pararte y invertir tiempo. Si es un jugador, un chico que tiene esas manías y dices, no tiene mucho recorrido, pues bueno, ahí ya es en función de lo que consideres. Si crees que te está ayudando de esa manera al equipo, pues bueno, pues a lo mejor no le dedicas tanto tiempo, pero yo creo que cualquier detalle técnico, táctico que esté haciendo cualquier jugador mal, hay que corregirlo. Ya el tiempo que le dediques, yo creo que iría en función de la proyección del jugador. Bueno, buenas, Jorge, ¿se me escucha bien? Sí. A ver, respecto al cómo programar o cuándo programar nuestros entrenos, yo por un lado, para asegurar la repetición en los conceptos nuevos que decías antes, como que los siguientes entrenamientos los tengo abiertos para las próximas semanas y voy metiendo esa repetición una vez meto un concepto nuevo ya para la siguiente semana, pero el entrenamiento siguiente no lo cierro, el diseño del entrenamiento, hasta después de que haya acabado el anterior, para asegurarme de que conceptos que a lo mejor están yendo más lento de lo que yo esperaba o que ellos están, o detecto pues que están verdes en otras cosas. Por eso, hasta que no haya terminado el entrenamiento 32, no cierro el diseño del entrenamiento 33. Sí. Y me parece perfecto. Y si hace falta, coges y te cargas el entrenamiento 33 entero y lo haces en función de lo que trabajaste el día anterior y cómo fue. Al final, eso es lo bueno que tenemos también los entrenadores, ¿no? Que tenemos que ser flexibles con nosotros mismos y con tu equipo. Al final, si estás viendo que no has trabajado algún día, pero es que al final yo creo que cualquier entrenador hasta profesional, ya te hablo a niveles de ACB, supongo que si no han trabajado los jugadores bien, la defensa no ha salido bien, la defensa que quieren hacer de cara al partido del fin de semana, pues no les quedará otra que trabajarla al día siguiente de nuevo, creo yo. Y a lo mejor tenías pensado ya al día siguiente trabajar el ataque y dices, pues que fue ayer tan mal la defensa. Pues lo mismo con los conceptos de los chicos de formación. Para mí es fundamental trabajar en función de cómo están yendo las cosas. Para eso tenemos que tener flexibilidad. Bueno, continúo, que querías comentar algo más. Vale. Sí, un segundo, Jorge. Mira, soy Iván otra vez. Una pregunta. A la hora de, no sé si lo vas a comentar luego, no. Yo tengo muchas veces dudas a la hora de decidir cuánto tiempo le dedico a cada ejercicio de los que planteo en un entreno. Sí. No sé cómo... Lo tengo un poquito más adelante de la charla. Voy a pasar, que creo que... Bueno, ahora un poquito más adelante podemos hablar un poquito más de eso. Venga. ¿Te parece, Iván? Sí, claro. Vale. Miren, por aquí tenía qué importancia darían ustedes a cada aspecto de esto, que ya iba un poquito en función de tu pregunta, quizás. ¿Iván? Sí, no. Más que la importancia, en realidad sería un poco, yo que sé, cuánto tiempo le dedicas a un ejercicio, porque ahora, no sé, sí. A la hora de planificar, ¿sabes? Vale, pues miren, técnica individual, trabajo defensivo, táctica individual, colectiva y competición. Aquí es lo que yo creo que más o menos te puedo comentar un poquito y luego hablamos sobre ejercicios independientes. Para mí este es un ejemplo de porcentaje de trabajo semanal del trabajo que yo hago, pues eso con equipos infantiles, cadetes, preinfantiles. Técnica individual, el día 1 de la semana, teniendo en cuenta que entrenas 4 días, el día 1 de la semana, pues llevar a cabo un 50%. Es que en formación yo soy un friki de la técnica individual y la trabajo un montón. Entonces, un 50% el día 1, el día 2, más de lo mismo. Ya el día 3 y el día 4, pues la vas bajando un poco. En cuanto al trabajo defensivo, el día 1, lo mismo. Esa misma técnica individual la puedes transferir con trabajo defensivo, compitiendo entre los chicos, pero a su vez también trabajas defensivamente, incluso sin oponentes, sin atacantes, ¿vale? Una pequeña parte de táctica individual y de táctica colectiva, poquitito, ¿vale? Ya a medida que va subiendo la semana, pues
vamos subiendo un poco más lo que es la carga de táctica individual y colectiva a lo largo de la semana, vamos subiendo. Lo que me comentabas, Iván, sobre los ejercicios, es dependiendo de qué ejercicio, ¿vale? Hay días que quieres trabajar más, yo creo que todos los días, dependiendo de la categoría, si son minibásquet, preinfantiles, todos los días tienes que trabajar todos los fundamentos. Hay días que a lo mejor puedes dedicarle más al bote y al pase, ¿vale? Y luego al día siguiente trabajas un poco más el tiro. Pero yo creo que todos los días tienes que tocarlos todos. Ahora, en función de lo que quieras, de cómo van los jugadores y tal, ya vas dedicándole más tiempo a unos ejercicios u otros. Yo soy el año pasado estaba con un equipo infantil. Trabajábamos en una semana normal. El lunes, pues yo le dedicaba a lo mejor en 1 hora y media de entrenamiento 20-25 minutos a bote, ya sea bote estático, bote con cambios de manos, diferentes ejercicios, no me refiero a un solo ejercicio. Bote, cambios de manos, bote, diferentes fintas, a partir de bote, fintas, terminaciones, ya vas variando y metiendo con diferentes cositas. Repeticiones, pues cuando estás trabajando bote en toda la pista, cambios de mano, pues con que el jugador haga esos cambios de mano, haga toda la pista 3-4 veces, yo creo que es suficiente. Puedes cambiar el ejercicio, puedes cambiar un poco la dinámica, ¿vale? Pero situaciones de 3-4 minutos para que, pues tampoco, cuando te pegas mucho tiempo, al final para los chicos les surge aburrido, ¿vale? No sé si te respondo a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Vale. Pues sigo. Nada, aquí les pongo también una pequeña temporalización de lo que sería el trabajo. Pues el trabajo anual, ¿vale? De equipos de formación. Septiembre-octubre, pues con la pretemporada, la finalidad, el objetivo es llegar al inicio de la temporada lo mejor posible. Pues tenemos que tener mucho foco en conocernos, en ir cogiendo sensaciones, en ir mejorando la forma física, pues venimos parados del verano. Ahí le dedico mucho tiempo a tecnificación, a las normas, ahí poco a poco, introduciendo las normas defensivas que quieres que tengan los jugadores. Ya ahí me estoy metiendo un poquito en situaciones de equipos infantiles cadetes, ¿vale? En cuanto a las normas defensivas. Temas de balance, el juego por espacios, contraataque, y ahí, pues eso, son para equipos más tirando infantil cadete. En cuanto ya a los siguientes meses, noviembre y diciembre, que viene el inicio de la competición, pues ya empiezas a hacer un poquito más de trabajo de equipo, llevar a la práctica lo trabajado, que tenga asimilación de conceptos, y el foco, pues seguimos con la tecnificación. Le dedico mucho trabajo defensivo, interiorizar esas normas que hemos metido previamente, ir asimilando el juego por conceptos y ir mejorando lo que es el contraataque. En cuanto ya a los meses en el que estás en pleno desarrollo de la competición, ya continúas con el trabajo de equipo, ir perfeccionando los conceptos, vas añadiendo táctica defensiva y ofensiva. Aquí ya te hablo de equipos de formación en los que metes poca carga táctica. Lo importante es que sepan jugar bien por conceptos, por espacios, pero ya a lo largo de enero, febrero, marzo, pues algún concepto con jugadores infantiles, cadetes, puedes ir metiendo algunos conceptos de cara a si vas a clasificarte para campeonatos de Canarias, campeonatos de España o, bueno, campeonatos regionales, la gente que nos está viendo desde Sudamérica, ¿vale? El foco ya más en la tecnificación, en perfeccionar el trabajo defensivo, el juego por conceptos y lo que comentaba, meter algunos aspectos tácticos. Y en cuanto a abril-mayo, en el final de la competición, pues sigues con este trabajo de equipo, el repaso de conceptos, llevar a cabo todo lo trabajado y seguimos con el foco, como aparece en todos los meses, en la tecnificación, pero ser capaces de dominar esos conceptos defensivos y ofensivos, que haya la mayor cohesión posible en el grupo para llegar a ese final de competición lo mejor posible. Bueno, aquí les pongo habilidades y fundamentos que para mí son importantes
En cuanto al tiro, pues tenemos ¿Sí? En cuanto al tiro, pues que controlen el tiro cerca del aro, que tengan buena mecánica y buen arco, tiro 2 puntos, tiros de 3, tener un buen catch and shoot, tiro tras bote, diferentes terminaciones. No les voy a ir leyendo todas, échenle un vistazo, les doy unos segundos para que le echen unos vistazos, pero bueno, para mí son las habilidades y fundamentos que yo voy trabajando semanalmente, poco a poco y bueno, también en función de la categoría, pues vas dedicando más tiempo a unos que a otras. Y en función del aprendizaje, como comentábamos antes. Vale. Y la actitud. Quería reflexionar un poquito de eso porque para mí es algo súper importante. Estas fotos que son de los últimos campeonatos de Canarias que hemos tenido con selecciones, yo creo que las imágenes de los banquillos lo dicen todo, pero esto no viene de que los partidos los ganemos, algunos de estos incluso posiblemente lo hayamos perdido, pero la actitud está en el partido, esos banquillos así vienen del trabajo semanal, ¿vale? Y la clave, un lenguaje positivo, apoyarse mutuamente siempre, a mí es fundamental, ir corrigiendo que los jugadores se apoyen mutuamente siempre, valorar más la actitud que el resultado, ¿vale? Desde el principio estar con los jugadores, cuando tengan buena actitud, felicitándoselos, ¿vale? Crear un ambiente de respeto y empatía, transformar los errores en aprendizaje, que haya una comunicación sincera con los jugadores, celebrar los pequeños logros juntos y establecer normas de apoyo. Normas de apoyo, lo que comentaba antes, pues en medio del entrenamiento, decirle a tu ayudante o estar tú pendiente de, oye, tu compañero metió canasta, apláudele, pasa por al lado y choque la mano. A los niños no les va a salir solo ir a chocarle la mano al compañero. Es algo que se entrena, es algo que es muy bonito de ver y que crea una sinergia en el grupo, en el equipo, que luego les va a ayudar a ganar el día de mañana. Otra norma, tenemos que hacer piña en los tiros libres. Cuando vamos a tirar un tiro libre, nos reunimos todos, pero no nos reunimos y nos acercamos y hablamos 3 palabras, los 3 que nos hemos acercado, no. Nos reunimos, nos abrazamos en corito, en piña, hablamos y vamos a defender para atrás o vamos a presionar, pero ser capaces de lograr esas pequeñas reuniones, esas pequeñas... El otro día mandaba un compañero mío de entrenador del Náutico, mandaba un vídeo de la importancia del tocar al compañero, que eso genera una cohesión que al final hace que mejore todo el grupo, ¿vale? El aplaudir al compañero es fundamental. Otra norma que recuerdo que he puesto muchos años, cuando doy una asistencia, el compañero que la mete tiene que señalar al que da la asistencia. Son pequeños detallitos que hacen que la cohesión y el equipo, la unión de equipo sea mayor, ¿vale? Creo que es algo fundamental para que haya buenos equipos, para que todos los jugadores estén contentos dentro del equipo. Ustedes como entrenadores mismos van a estar más contentos cuando ven esa chispa bonita, esa motivación de los jugadores, esa buena cohesión grupal. Bueno, estos son imágenes de este año, lo mismo, el banquillo siempre. Ahí tienes que tener a tus ayudantes pendientes del banquillo, que todos se levanten cuando metemos canasta. La primera canasta siempre nos levantamos todos y aplaudimos. Bueno, quería comentarlo porque es algo que nadie ve y la actitud es muy importante en el baloncesto. Bueno, aquí otra imagen de banquillo y nada, finalizo con esto la charla, espero no haberles dado mucho la chapa y que bueno, que por lo menos se queden con algún aprendizaje de lo que he ido comentando. Comentarios, preguntas, sugerencias, si quieren comentar algo para que yo mejore, siempre bienvenido. Jorge, buenas noches de nuevo. Nada, agradecerte el tiempo, que nos hayas trasladado tu experiencia
y preguntarte si por una casualidad la presentación o algo de documentación nos puedes pasar, porque ha habido un par de las imágenes que has puesto que me interesaría poder tenerlas. Sí, sí. ¿Quién eres? Perdona, Iván. No. Carlos Bilbao. Carlos, ¿vale? ¿De dónde eres, Carlos? Pues mira, justo de aquí de Tenerife, y ayer estuve precisamente en la cancha del Náutico. Ah, ok, encantado. Pues sí, yo creo que nosotros la podemos pasar. Nauset, que es el que se está encargando de esto, yo creo que la puede pasar, incluso la presentación se las puedo compartir, ¿vale? Pasarme el email, quizás. No sé si Jorge, si me permite, Nauset tiene Jorge, todo nuestro email. Él nos lo podría mandar. pero a ver, la charla, si me permiten, aparte de que se graba y se le va a enviar el enlace por email, desde hace unas semanas hemos creado en la web de la Federación Canaria el Club del Entrenador Canario, y también se van a subir al canal de YouTube directamente de la Federación Canaria de Baloncesto, ¿vale? Pues va a estar disponible el vídeo completo. Sí, se empezó a grabar la charla desde el inicio, entonces entiendo que estará la charla grabada en el canal, ¿o qué, Carlos? Sí, va a estar subida dentro de unos días en el canal de YouTube, y también la subiremos en la web en el Club del Entrenador de Canario, en la web fcbaloncesto.es. Vale, pues bueno, pues por ahí lo podrían ver, y si no, pues yo creo que se las puedo compartir también, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas, soy Deepak de Lanzarote. Hola. Buenas. Yo cada un par de meses, cada 2-3 meses, suelo hacer una actividad que parece sin importancia, pero a mí me encanta, que es dejar que los niños sean los entrenadores y yo soy el ayudante. Entonces, de esa manera, para poder enseñar algo, tienes que primero entenderlo, digerirlo y ser capaz de transmitirlo. Y veo cómo los pobres se comen la cabeza, pero así yo creo que es un camino más largo, pero de verdad digieren lo que van a enseñar ellos. Yo no digo nada, yo simplemente soy el ayudante y ellos se curran el entreno. ¿Y qué haces? ¿Que lo diseñe un niño y cada día un niño, o entre todo el grupo lo preparan? 15, 20 minutos. Digo, mira, después te toca a ti, vete pensando. Lo hago improvisado. O sea, ahora vamos a calentar, dentro de 5 minutos organiza una actividad. Después, después te toca a ti, después de 10 minutos. Y así los tengo a todos con las pilas puestas. No, está bien, está guay. Hombre, yo, si fuera tú, yo se los mandaba de tarea para casa. Se los mandaba de tarea. Oye, Pepito, al número 4 le toca esta semana el lunes, al número 5 le toca el miércoles y el viernes al número 6. Prepárense 20 minutos. Porque así quizás te lo traen diseñado, no paran tanto el entrenamiento, pero no, está guay la idea. Yo soy profe, como comenté al principio, y tenemos algunas situaciones de aprendizaje en las que los niños son los protagonistas y ellos son los encargados de crear un centro deportivo y diseñan un circuito, unos juegos con trabajo previo. Se reúnen, les das un ratito de la hora de educación física del día anterior, se reúnen en su grupito de 3-4 niños y diseñan una sesión de educación física. Y los niños motivadísimos. De hecho, esto justo lo hemos estado trabajando estas últimas semanas y finalizamos la semana pasada, y esta semana todavía me están diciendo que porque era yo el profe, que querían seguir haciéndolo ellos, ¿sabes? Exacto, a mí me ha pasado eso. Dice, sí, no, hombre, les gusta. Yo sabía que querías. Yo no. Digo que sí, hombre. Ahora. Y la verdad está muy guay. Está muy guay, según la edad del niño, pues es bueno hacerlo, ¿eh? Ya sí es verdad que de minivac infantil para arriba, bueno, algún día lo podría hacer, pero tampoco lo dejaría a menudo, porque al final uno tiene que tener su metodología, ¿no? Y su diseño en función de lo que planificas para la temporada. También depende del grupo, porque si es un grupo competitivo, que tú estás viendo jugadores con mucha proyección, estás trabajando para un campeonato, hombre, ahí no le vas a dar al niño esa libertad, porque al final tú tienes que tener tu diseño de entreno, tu metodología y tener el objetivo claro.
Pero si es una extraescolar en la que los chicos van a divertirse, sí, les corriges, por supuesto. Pero bueno, que no tiene ese rollo competitivo allá, pues adelante, porque al final son dinámicas que los niños se lo pasan genial y quieras o no, pasan a un nivel superior. Ya te hablo intelectualmente, ellos pasan a un nivel por encima del que está la cosa. Sí, claro, esa es la idea. Para poder enseñar algo, entonces lo tienes que entender, lo tienes que saber comunicar, Sí, 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 sí. etcétera, etcétera. Y eso, yo lo hago eso una vez cada 2 meses, pero claro, me gusta tu idea de no hacerlo improvisado, sino planificarlo. Sí, sí, planificarlo. Al final, es que planificado lo puedes hasta hacer más veces. Ya te digo, también depende del grupo, ¿no? Depende del nivel de competitividad que tenga el grupo. Pero no, está muy guay la idea, ¿eh? Y sobre todo porque los niños se fijan más en los niños. Claro. Y ellos mismos van a identificar el fallo del compañero. Al final eso les da un nivel superior de intelectual. Sí. ¿No? Y después a la hora de expresarse, que al final son habilidades que cogen para el día de mañana. Claro. No, está muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieran comentar? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. ¿Qué tal? Soy Tomás también desde Tenerife. Buenas. Vamos a ver, esto está siendo mi primera experiencia como entrenador o como futuro entrenador y me siento un poco como abrumado, ¿no? Porque yo siempre he sido jugador y ahora es que tengo un poco el gusanillo. Entonces me gustaría ver si podrías explicar un poquito cómo fueron tus inicios, cómo empezaste y cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste así cuando comenzaste. Sí, bueno, yo es que jugué de baloncesto desde los 6 años hasta los... Cumplí 40 la semana pasada, hace 2 semanas, y desde los 6 hasta los 34, por ahí, 35 jugué. Entonces, desde que tenía 16, 17, ya José Carlos Hernández Rizo, no, supongo que muchos de los de aquí, de Tenerife, incluso de los que nos escuchan desde otras islas, sabrán quién es. Pues bueno, lo tengo ahí como uno de mis referentes del baloncesto, porque con él aprendí a jugar como jugador de pequeño y luego después fue el que me metió a entrenar. Como entrenador fue el que me abrió las puertas y al final para mí, bueno, ya tenía ese conocimiento de que lleva jugando desde los 6 años y entrenado por entrenadores referentes de la isla, como fue Rizzo, como fue Iván Denis, como fue Joe Costa. Entonces, para mí, no voy a decir que fue fácil, pero sí que tenía el camino un poco allanado gracias a las experiencias previas que tuve como jugador con ellos. Y yo que siempre me había gustado el tema de enseñar. Yo era el primero que estaba ahí en mi equipo y paraba a mis compañeros, oye, no, esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra. Por eso les digo lo de que soy un friki de la técnica individual, de la corrección de las posturas, de la corrección de los detalles. Y recuerdo que también en mis épocas, que a lo mejor tenía 12, 13 años, siempre Rizzo me decía, Jorito, tú vas a ser entrenador, vas a ser entrenador, vas a ser buen entrenador. Entonces, bueno, pues siempre tuve ese rollito y dificultades. Ya cuando empezaba a entrenar, pues por supuesto, ves dificultades y años después te das cuenta de los miles de errores que tuve. ¿Sabes? Que uno, para mí, de los errores, pues que muchas veces a chicos que deberían de aprender ciertos conceptos, pues yo me iba más allá. Yo decía, no, yo creo que ella puede aprender esto, no. Hay que forjar bien esto, hay que sentar bien las bases, lo que les comentaba antes, hay que forjar bien un buen paso de pivote, la flexión, detalles, ir de lo más simple a lo más complejo. Porque al final dices, pues el pibe yo creo que ya está preparado, venga, vamos a hacer un cambio de mano entre las piernas y un cambio de mano por detrás, ¿no? A tener al niño de 11, 12 años, ya vos sabes el cambio por detrás, tal, vos mira, hacer el cambio por detrás, no. Y luego no te sabe hacer un cambio por delante bien. Entonces yo creo que fue de los errores que más tuve en mi etapa de formación de jovencito, pues fue uno de los errores fue eso,
que intentaba ir un poquito más allá, ir a que avanzaran antes de tiempo. Entonces, por eso les digo que mejor calidad que cantidad y todo a su tiempo. Es mejor sentar unas buenas bases, como en todo, y a partir de ahí ir generando nuevos conceptos, nuevos contenidos. Eso recuerdo que también Joe Costa nos influía mucho en eso. Trabajé en su momento con Joe y también lo tengo como un entrenador de referencia aquí de Tenerife. Y con Iván Denis lo mismo. Y siempre nos metían mucha caña en eso, en la importancia de la técnica individual, de ir de lo más simple a lo más complejo. No ir metiendo cosas antes de que tengan los conceptos bien adquiridos los chicos. Sobre todo en esto, en etapas de formación. Hola, buenas noches. Hola. Hola, mira, yo quería preguntarte si tú tienes, a la hora de preparar un entreno, a la hora de diseñar el entreno, claro, como entrenadores nos vemos 40.000 vídeos, entramos a YouTube, vemos clinics, intentamos hacerlo de todo, o TikTok, pero si tienes alguna base de datos, algún libro especial, algo que veas que, sobre todo en tema más de tecnificación, de cómo seguir, por ejemplo, para enseñar a hacer una terminación, el progreso que hay que seguir, algo como que te ha servido mucho para poder hacer actividades o ejercicios que puedas llevarlo como muy ordenado todo, de que no te dé la sensación de que te estás avanzando y que te estás saltando pasos. Como que, no sé, de algún sistema o algún libro o algo que te ha servido para poder diseñar todos esos ejercicios para que después los niños aprendan muy bien la técnica de tiro o la técnica de pase o la técnica o la finalización o todo eso. La verdad es que por libros, no, la verdad es que lo mío en ese sentido ha sido todo práctica y sí, después ya me diseño mis entrenos y tengo mucho en cuenta eso, la técnica individual y por ensayo y error y el feedback que te va generando a partir de eso. Lo vas viendo un año y dices, no, pues debería haberles enseñado antes a esto y haber insistido más tiempo en esto que en lo otro. Pero la verdad es que por libros no. Bueno, recuerdo que en los cursos, cuando yo hice el curso entrenador de nivel 1, yo creo que había un material que nos daban libros. No sé actualmente ahora, no sé el material que reciben ustedes o bueno, las personas que realizan el curso. No sé qué material reciben, pero bueno, sería bueno y seguro que por internet te pones a buscar y tienes bastante información sobre lo que comentas, ¿eh? Y más ahora con la inteligencia artificial, ya seguro que por medio de la inteligencia artificial le dices, enséñame a hacer una entrada a un niño de 7 años que no sabes, que sabe cero. Yo recuerdo cuando enseñé en esas edades que mira, pasamos desde utilizar aros y van caminando los niños, empiezas caminando con el bote y agarrabas 1, 2, pisando en los aros y saltar con la rodilla, caminando. A medida que lo van interiorizando, pues vas pasando un segundo nivel. Pero eso, ir de lo más básico, ahí también yo recuerdo cuando yo aprendí, también nos enseñaban estos entrenadores referentes, que la verdad es que tuve suerte de recibir esas enseñanzas por parte de ellos. Y al final era mucho comernos el tarro nosotros y ponernos a innovar. Intentamos ser lo más creativos posibles, pero intentando mantener eso, ir de lo más simple a lo más complejo. Genial, muchas gracias. Sobre todo en niños pequeñitos de escuelita, en niños de primero de primaria, que en su momento los entrené, de primero a cuarto, ir muy sencillo. Ya a lo mejor en tercero o cuarto, pues empiezas a hacer alguna cosita más, pero todo muy lúdico y muy corrigiendo, pues eso, las alturas del bote, el botar duro, pero no irte a hacer cambios de mano ni historias. Nada, eso ya a partir de cuarto, quinto, pues bueno, te puedes ir metiendo más cositas. Después depende también del jugador y del niño, porque si son niños que tienen baloncesto de sus padres, muchas veces el padre ya está jugando con él desde que tiene 5 años en la canastita de la casa, luego lo saca al parque a jugar y al final el niño va cogiendo y es algo que le va saliendo innato. Entonces, eso. Depende también eso, hay que la enseñanza individualizada. Bueno, más comentarios, preguntas, sugerencias. No sé si
quieren comentarme algo también, darme un poco de feedback, ¿qué les ha parecido la charla? Yo tengo una gran duda. Nos estamos acostumbrando a que entrenamos a los niños pequeños, sobre todo en minibásquet, pre-mini, como si fueran tontos. Los niños saben escribir varios idiomas, hablan idiomas, saben multiplicar, saben dividir, saben montar en bici, saben hacer multiplicaciones, etcétera, etcétera. Y decimos, no, es que no tenemos que ir poco a poco, esto es mucho para ellos. Cuando son esponjas, saben hacer de todo, hablan idiomas, escriben idiomas, etcétera, etcétera. Y somos nosotros los que los acomodamos, ¿no? Por eso no, yo creo que hay que exigirles, y más a esas edades, si me estás hablando ya de niños de cuarto para arriba, hay que exigirles y ser serios y exigentes con ellos para que mejoren. Al final, si les permites todo, lo único que no puedes ir pasando de nivel si no sabe lo anterior, porque el niño que no sabe el verbo to be en inglés no puede saber el resto de verbos, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, hay que ir de menos a más. Sí, pero claro que se puede, es decir, que le puedes enseñar y seguir porque son esponjas y pueden hacer de todo. Claro. Somos nosotros que nos ponemos en una burbuja, ¿no? Sí, hay quien los pone en una burbuja y quien no, pero, hombre, yo lo que sí tengo claro que hay que ir de forma gradual, ¿vale? Lo que yo he comentado un par de momentos, no puedes primero que el niño aprenda a tirar cerquita del aro, no puede empezar a aprender a tirar de 3, o no sabe hacer un tiro normal con pies quietos, a pies parados, y le vas a enseñar un step back. No sé si me entiendes por dónde voy. Que sí, hay que exigirles, pero hasta la medida de lo posible y dependiendo de la categoría y el nivel. Primero hay que aprender a sumar, bueno, a escribir, después a sumar, después multiplicar, después dividir, después raíz cuadrada, ¿correcto? Lo y mismo. que son un grupo y no todos tienen la pero exigirles, igual que en el cole les exigen. Pues sí. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, mi nombre es Chano, encantado a todos. Yo, respecto al último compañero que habla sobre subir, no sé, el nivel de los niños, yo pienso que cada edad hay que ir poco a poco, ¿no? Sí, porque tampoco le vas a enseñar a un niño minibásquet que haga cosas que no le corresponde hasta llegar a infantil, porque el niño también se puede cansar. Y aburrir. Al final se puede llegar a frustrar, porque al final, si te enseñan algo que no estás capacitado para hacer, lo que hablábamos hace un momento, que lo estaba comentando con otro compañero, no puedes aprender a dividir si no sabes multiplicar, ¿vale? Entonces yo creo que hay que ir de forma gradual y la mente del niño no está capacitada para esos conceptos académicos cuando estamos hablando de la escuela, pues lo mismo, el cuerpo del niño, su nivel físico y su nivel mental también para adquirir esos movimientos no está preparado para ciertos conceptos de baloncesto. Incluso yo creo que la creatividad de los niños a esas edades, yo creo que es lo que hay que potenciar, ¿no? Que el niño sea creativo. Sea creativo, pero desde mi punto de vista, sin salirse de esas malas posturas, de esos malos hábitos, porque al final después, o sea, que sea creativo, por supuesto, pero si estás haciendo un cambio de mano mal, yo soy de corregirlo. ¿Por qué? Se queda haciendo el cambio de mano mal toda la vida y después va a perder más balones, no va a llegar a ser buen jugador, ¿vale? Entonces acaba siendo descoordinado. Entonces para mí eso es fundamental. Lo mismo con el tiro, sí, puede tirar de forma creativa, puede tirar de espalda, pero no debe tirar de espalda. Lo mismo lo que comentaba antes del codo, son detalles que hay que parar y corregirlos. Pero está claro, cortar la creatividad jamás. O sea, yo soy el primero que me encantaba ser creativo jugando y soy de los que genera creatividad al juego de todos mis equipos. O sea, el tema es darle herramientas para que sean creativos y después
frenar la creatividad para que no se excedan de creativos. No sé si... Sí, no. Dale herramientas técnico-tácticas a Sí. su nivel o a sus edades. Sí. Pero luego, en cierto, cuando se pasan de creatividad, puedes decir, hey, hasta aquí, ¿sabes? Que al final... Se te entiende, Jorge, gracias. No, y es que Nada, Jorge, ¿qué tal? actualmente lo más que ven en internet son highlights, solo saben los highlights, no se ve el trabajo que hay detrás. Entonces, al final, si los niños viven de los highlights, van a intentar imitar lo que hace Carrie, lo que hace el otro y el otro. Entonces, la creatividad, de puta madre, hay que potenciarla, darles herramientas, pero yo creo que hay que, en ciertos límites, pararlo. Si no está preparado y si está haciendo las cosas mal, corregirlas. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas. Sí, buenas, Roberto, desde acá de Perú. ¿Cómo estás? Hola, Buenas. ¿qué tal? Encantado de escucharte desde tan lejos. Sí, bueno, yo soy nuevo en este camino de entrenador, ¿ya? Y tengo unos niños de 6 a 9 años, en el cual tengo un niño que es muy hábil. ¿Es muy? Ha empezado a dominar, muy hábil, muy hábil. Ha empezado Hábil. a dominar, sí, hábil. Ha empezado a dominar a corto tiempo el doble ritmo, maneja ambos perfiles, sí. Utiliza mucho su creatividad al momento de un partido de práctica, pero siento que el niño, o sea, a pesar que puede equivocarse en una u otra cosa o de repente puede perder el balón, no deja de tener esa actitud de continuar y seguir intentando. Pero siento que por un lado está bien, pero por otro lado siento que el niño trata de cargarse todo el juego, ¿no? Y como que se pierde el tema del juego en equipo. Ya. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo tratar de manejar esa situación para que no se vea que solamente este niño, a pesar de que también tiene, o sea, velocidad, Es que no se normal. vea la no participación de los demás niños, ¿no? Claro, me estás comentando en etapa de 6 años, me dijiste que tenía. 8 años, 6 a 9 años tengo, pero hay un niño de 8 años que tiene esas cualidades. Ya, 8 o 9 años. Eso suele pasar aquí que, bueno, tenemos muchísimo baloncesto y hay muchísimos equipos en esas categorías. Suele pasar que hay muchos niños y siempre hay uno o dos que destacan por encima del resto. Hay que continuar con su aprendizaje, fomentar el trabajo en equipo. Para mí eso es fundamental, porque al final no es hacer un deporte de equipo. Entonces, está bien apoyarlo, darle, felicitarlo por lo que hace bien, por supuesto, pero a la misma vez pararlo y decirle, mira, estás jugando con otros 4 compañeros más en pista, hay que buscar pasarse el balón, después de pasarle, búscate un espacio al que moverte para volver a recibir, pero que no sea él todo el día con el balón para adelante, para atrás, porque al final los demás no mejoran, sí, el equipo, pero bueno, esto viene yo creo también del entrenamiento. Es algo que tienes que hacer en los entrenamientos y de cara al partido, pues bueno, el chico se desarrollará como se desarrolle, pero creo que al ser un deporte de equipo tienes que fomentar eso, que todos jueguen, ¿no? Pero bueno, no coartar tampoco el desarrollo del chico. Si el chico va a un nivel superior al resto, pues tampoco... Lo importante aquí también es la toma de decisión que tenga el niño. O sea, si el niño va él solo contra 4, le están defendiendo 4 y no se la pasa a los compañeros, pues ahí lo tienes que parar. Pero si el chico está haciendo un buen tiro, bueno, si está teniendo una buena toma de decisión en su tiro, en su terminación, en realidad, aunque esté jugando él todo el rato con el balón, pues yo creo que no hay que pararlo. Depende mucho de eso, de la toma de decisiones que esté teniendo el niño. Claro, entiendo muy bien ello, como lo dije en su momento, el niño tiene esa velocidad y muchas veces, o la gran mayoría de veces,
siempre queda solo contra un defensor o contra cero, ¿no? Sí, que defienden, rebotean, se la pasan a él, ya se echa a correr, se lleva 2 o 3 por el Sí. camino y acaba anotando él. Es lo que Ajá, tiene. esa es la figura. O sea, aquí pasa. Y que fluya, que se divierta y que siga haciéndolo así. Lo que sí es verdad que, ya te digo, va corriendo un contraataque, va él y un compañero, pues lo normal es que si el compañero está solo, se la pase a su compañero. Que tenga una buena toma de decisiones durante el juego. Al final yo creo que esa es la clave. Si lo están defendiendo 3 o 4 a él, pues lo normal es que pase el balón, ¿vale? Si es verdad que hay jugadores que, bueno, te voy a poner mi ejemplo, que jugué toda la vida desde pequeño y teníamos un chico, un compañero mío, muy buen amigo mío actualmente, que lo defendían 3 o 4 porque no lo podían parar. Desde que estaba en quinto de primaria, que eso era con 9, 10 años, para poder defenderlo, tenía que estar 2 o 3 jugadores encima de él. Y él iba para un lado, para el otro. Al final, como el resto éramos medianamente buenos también, pues boom, pasaba y los otros acabamos tirando liberados gracias a que él había absorbido juego. Pero es que esto también pasa a nivel profesional. ¿Cuántos equipos tienen 2 jugadores que están por encima del resto? Y se trabaja ciertas defensas pues para frenar a esos jugadores. Entonces acaban quedando liberados otros. Pero sí es verdad que lo importante es que haga una toma de decisiones correcta. Ok, Jorge, muy amable, gracias por tu Nada, a comentario. ti por estar desde tan lejos viéndonos. Bueno, ¿alguna cosita, alguna pregunta más, comentario, sugerencia? Bueno, pues nada. Darles las gracias a todos los que han conectado. Espero que se hayan enriquecido de la charla, que por lo menos se les quede un detallito, el detallito del apoyo, la actitud, el ánimo, que es fundamental para conseguir esa buena cohesión de grupo, esa sinergia que es importante en los equipos. Y bueno, espero que les sirva el tema del que hemos hablado de cara a vuestro futuro como entrenadores, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, Jorge. Oye, saludo de Tito, de aquí de La Gomera, ¿vale? Ok, Sí, saludos. que ahí está más, algo medio que te da recuerdo, ¿vale? Venga, dáselos de Venga, mi un abrazo parte. fuerte. Venga, Y hasta mañana luego. que lo veo. Chao. Venga, luego.